El mundo avanza envuelto en una sombra de incertidumbre. Las naciones tiemblan, los corazones se agitan y la humanidad parece caminar sin rumbo fijo, como si una advertencia antigua estuviera a punto de cumplirse. En medio del ruido de las guerras, las crisis y el caos moral, una pregunta eterna vuelve a levantarse con fuerza entre los creyentes. ¿Pasará la Iglesia la gran tribulación? No se trata solo de una curiosidad teológica, ni de un debate académico. Es una pregunta que toca el destino eterno del pueblo de Dios y define cómo debemos vivir en estos tiempos finales. La Biblia nos advierte que antes del fin habrá días difíciles, tiempos de angustia como nunca antes los hubo desde que existen las naciones. Y sin embargo, también nos habla de esperanza, de redención y de una promesa gloriosa. Las Escrituras describen un período conocido como la Gran Tribulación, un tiempo de juicio, de prueba y de revelación. Un lapso donde la maldad alcanzará su clímax y la justicia divina será manifestada sobre la tierra. Profetas como Daniel lo anunciaron siglos antes, y Jesús mismo lo confirmó al hablar del fin de los tiempos. No será un sufrimiento común, sino una angustia sin precedentes. Ante esta realidad profética, surgen distintas interpretaciones dentro del cristianismo. Algunos creen que la Iglesia será retirada antes de que este periodo comience. Otros sostienen que el pueblo de Dios atravesará parte de ese tiempo. Y hay quienes afirman que la Iglesia permanecerá hasta el final, soportando la tribulación hasta la gloriosa venida de Cristo. Pero antes de profundizar en estas posturas, es necesario comprender algo esencial. La Biblia no fue escrita para infundir miedo, sino para revelar la verdad. La profecía no busca confundir, sino preparar. Cada símbolo, cada visión y cada advertencia apuntan a un propósito mayor: llamar al ser humano al arrepentimiento y a la fidelidad. La historia bíblica nos muestra que Dios nunca actúa sin advertir primero. Antes del diluvio, Noé fue avisado. Antes del juicio sobre Sodoma, Lot fue sacado. Antes de las plagas en Egipto, Israel fue protegido. Estos eventos no son simples relatos antiguos, sino sombras proféticas que nos enseñan cómo Dios obra en tiempos de juicio. Por eso, al iniciar este recorrido profético, debemos dejar de lado el sensacionalismo y el temor. La pregunta no es únicamente si la Iglesia pasará o no la gran tribulación, sino si estamos preparados para encontrarnos con Cristo en cualquier momento. Porque el verdadero mensaje del fin no es destrucción, sino redención. Mientras el mundo se oscurece, la palabra de Dios brilla con más fuerza. Y es en esa luz donde comienza nuestra búsqueda de respuestas. Muchos se preguntan por qué este evento ocurrió sin señales visibles para el mundo. La respuesta no está en la ciencia, ni en la política, ni en teorías humanas. El rapto fue descrito como un acto divino, no como un espectáculo. La Escritura lo comparó con los días de Noé, cuando la vida continuaba con normalidad. La gente comía, trabajaba, construía, planeaba el futuro, sin notar que el tiempo de la gracia estaba llegando a su fin. Jesús advirtió que este momento llegaría como un ladrón en la noche. No porque Dios quisiera engañar a la humanidad, sino porque muchos decidirían vivir sin vigilancia espiritual. El ladrón no anuncia su llegada, simplemente encuentra a quienes no estaban preparados. Para algunos, el rapto fue liberación. Para otros, fue una separación dolorosa. No todos desaparecieron, solo aquellos que habían entregado su vida a Cristo. Los demás quedaron con preguntas que ya no podían ignorar. Este no fue el fin del mundo, fue el fin de una oportunidad. A partir de ese instante, comenzó una etapa profetizada durante siglos, la Gran Tribulación. Un tiempo donde la fe ya no sería cómoda, donde creer tendría un precio y donde cada decisión tendría consecuencias eternas. El mundo aún seguía en pie, pero el reloj profético había comenzado a avanzar sin pausa. Y mientras muchos buscaban explicaciones en las noticias, en los gobiernos o en teorías conspirativas, la verdad ya había sido escrita mucho antes. A medida que avanzamos en el estudio del tiempo del fin,
la pregunta inicial comienza a tomar mayor peso. No solo observamos lo que ocurre en el mundo, sino que somos llevados a confrontar las Escrituras con mayor profundidad, porque toda respuesta verdadera debe nacer de la palabra de Dios, no de la tradición ni del temor. Jesús habló claramente acerca de días de aflicción. Sus palabras no fueron vagas ni simbólicas en exceso. Fueron advertencias directas. Anunció guerras, hambres, pestes y persecución. Pero también dejó claro que esos dolores no serían el final inmediato, sino el principio de algo mayor, un proceso profético que culminaría con su gloriosa manifestación. Aquí es donde surge una de las posturas más debatidas, la idea de que la Iglesia será arrebatada antes de que la ira divina sea derramada sobre la tierra. Quienes sostienen esta postura afirman que Dios no ha destinado a su pueblo para ira, sino para salvación. El rapto, según esta visión, sería un acto de misericordia previo al juicio. El concepto del arrebatamiento se presenta en las Escrituras como un misterio revelado, un momento repentino e inesperado en el que los creyentes serán transformados y llevados a encontrarse con Cristo, no como un evento de juicio, sino como un acto de reunión y esperanza, una promesa que ha sostenido a la Iglesia a lo largo de los siglos. Sin embargo, otros intérpretes observan que la Biblia también habla de creyentes perseguidos durante los últimos tiempos, personas fieles que no negaron su fe aún en medio de la angustia. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si estos creyentes forman parte de la Iglesia o si corresponden a un grupo distinto levantado durante ese periodo. Las Escrituras muestran que Dios obra de manera ordenada. Israel y la Iglesia, aunque unidos en el plan de redención, cumplen roles distintos dentro del calendario profético. Comprender esta distinción es clave para interpretar correctamente los eventos finales y evitar confusión doctrinal. A lo largo de la historia bíblica, el juicio y la salvación nunca han sido contradictorios. Mientras Dios juzga al mundo, también preserva un remanente fiel. Esta verdad se repite una y otra vez, recordándonos que la soberanía divina no abandona a los suyos. Por eso, más allá de las posturas, la enseñanza central permanece firme. Dios es fiel a sus promesas, y cada palabra profética se cumplirá en el tiempo señalado. La pregunta ya no es solo cuándo ocurrirán estos eventos, sino cómo estamos viviendo mientras esperamos su cumplimiento. Después del rapto, el mundo no despertó espiritualmente, despertó confundido. No hubo arrepentimiento inmediato, sino negación. Los gobiernos intentaron calmar a la población con explicaciones temporales. Los medios hablaron de fenómenos desconocidos, fallas colectivas o eventos sin precedentes. Pero ninguna respuesta lograba llenar el vacío que había quedado en millones de hogares. Para quienes permanecieron, la fe ya no era una teoría ni una tradición heredada. Se había convertido en una decisión peligrosa. Muchos recordaron pasajes bíblicos que antes parecían exagerados y comprendieron demasiado tarde que la advertencia siempre estuvo ahí. La gran tribulación no comenzó con fuego cayendo del cielo, sino con una presión invisible sobre el alma humana. Miedo, desesperación y confusión se mezclaron en un mundo que buscaba paz sin Dios. En ese caos surgiría una falsa sensación de esperanza. Un líder, un sistema, una promesa de orden, algo que aparentaría ser la solución perfecta, pero que exigiría lealtad absoluta a cambio de seguridad. La humanidad se encontraría entonces frente a una decisión que dividiría al mundo más que cualquier guerra. Confiar en Dios sin protección visible o rendirse a un sistema que prometía vida, pero conducía a la perdición. Y así, sin trompetas ni celebraciones, el escenario profético quedaba preparado para lo que vendría después. Surge una tensión inevitable entre dos realidades bíblicas: la promesa de protección divina y la advertencia de persecución para los fieles. Esta tensión no es una contradicción, sino un llamado a comprender con mayor profundidad el carácter y el plan de Dios para los últimos tiempos. La Escritura revela que la gran tribulación
no es simplemente un tiempo de sufrimiento humano, sino un periodo específico de juicio divino. Los sellos, las trompetas y las copas descritas en el Apocalipsis no son el resultado del caos político solamente, sino la manifestación de la justicia de Dios sobre un mundo que ha rechazado la verdad. Este detalle es crucial, porque la Biblia afirma que la ira de Dios no está destinada para aquellos que han sido justificados por la fe. Sin embargo, el Apocalipsis también presenta la imagen de una multitud de santos que salen de la gran tribulación. Vestidos de ropas blancas, estos creyentes han sido purificados por su fidelidad, aún en medio del sufrimiento. Esto ha generado una pregunta fundamental. ¿Son estos santos la iglesia? ¿O son creyentes que llegaron a la fe después del arrebatamiento? Para responder, es necesario observar el desarrollo progresivo del relato profético. La iglesia, tal como se describe en las epístolas, tiene una identidad particular. Es el cuerpo de Cristo, edificado por el Espíritu Santo desde Pentecostés. En el libro de Apocalipsis, esta iglesia aparece claramente en los primeros capítulos, pero luego deja de mencionarse de manera directa cuando comienzan los juicios. En contraste, durante el periodo de tribulación, se describe un remanente fiel que cree en medio del juicio, paga un alto precio por su fe y enfrenta persecución abierta. Estos creyentes no contradicen la doctrina de la salvación por gracia, sino que confirman que aun en el tiempo más oscuro, Dios sigue llamando a las personas al arrepentimiento. Las profecías de Daniel también apuntan a un enfoque específico sobre Israel. Las 70 semanas revelan un calendario profético que culmina en un tiempo de angustia para el pueblo judío, con el propósito de restauración y cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. Este enfoque refuerza la idea de que la tribulación tiene un objetivo redentor y correctivo. Nada de esto disminuye la esperanza del creyente. Al contrario, la fortalece. Porque la esperanza cristiana no se basa en evitar el sufrimiento a toda costa, sino en la certeza de que Cristo reina sobre la historia y que cada evento, incluso el más doloroso, está bajo su autoridad. Así, el debate continúa, no como una división, sino como una invitación a estudiar con reverencia, a velar con sobriedad y a permanecer firmes en la fe. Con el paso de los días, quedó claro que este tiempo no sería breve. La humanidad había entrado en una etapa donde cada elección tendría peso eterno. No existía un punto medio ni decisiones neutrales. Para muchos creer significaría perderlo todo: trabajo, seguridad, aceptación. La fe ya no se expresaría en templos abiertos, sino en corazones escondidos, en oraciones susurradas, en decisiones tomadas lejos de los reflectores del mundo. La persecución no comenzaría con ejércitos, sino con presión social. Rechazo, señalamiento, aislamiento. Aquellos que se negaran a rendir su lealtad al nuevo sistema serían vistos como enemigos del orden y la estabilidad. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, la luz no se apagaría por completo. Surgirían creyentes firmes, hombres y mujeres que no conocieron la fe antes del rapto, pero que ahora estaban dispuestos a pagar el precio por la verdad. Algunos caerían, otros permanecerían hasta el final. Sus nombres no serían famosos en la tierra, pero serían recordados en la eternidad. Porque la gran tribulación no solo revelaría la maldad del mundo, sino también la profundidad de la fe humana cuando todo parece perdido. Y así, mientras la oscuridad se extendía sobre la tierra, el cielo seguía observando, sabiendo que la historia aún no había terminado. Al llegar al final de este recorrido profético, comprendemos que la pregunta inicial no buscaba simplemente una respuesta cronológica, sino una transformación espiritual. La Biblia no fue dada para satisfacer curiosidades sobre el futuro, sino para preparar el corazón del creyente para encontrarse con su Señor. Las Escrituras muestran con claridad que, antes del desenlace final, el mundo experimentará un tiempo de gran oscuridad. La maldad se multiplicará, el engaño aumentará y muchos corazones desfallecerán por causa del temor. Sin embargo,
En medio de ese escenario, la palabra de Dios permanece firme e inmutable. Ningún acontecimiento toma por sorpresa al cielo. A lo largo del debate sobre si la Iglesia pasará o no la gran tribulación, una verdad se mantiene constante. Cristo es soberano sobre la historia. Nada ocurre fuera de su control. Ya sea que el creyente enfrente persecución, prueba o liberación, su seguridad no está en los eventos, sino en la fidelidad de Dios. La esperanza cristiana no descansa en evitar el sufrimiento, sino en la promesa de redención. El arrebatamiento, la tribulación y la segunda venida no son conceptos aislados, sino partes de un mismo plan eterno que culmina con la victoria definitiva de Cristo sobre el mal. Jesús exhortó a sus seguidores a velar, a permanecer firmes y a no dejarse engañar. No llamó a su iglesia al temor, sino a la vigilancia espiritual, porque el verdadero peligro no es el tiempo de tribulación, sino un corazón distraído, frío o confiado en este mundo. Sea cual sea la postura escatológica que se adopte, el llamado final es el mismo para todos: vivir en santidad, perseverar en la fe y anunciar el Evangelio mientras aún hay tiempo. La profecía no fue escrita para dividir, sino para despertar. El día vendrá, el Rey regresará, y toda rodilla se doblará ante Él. Bienaventurados aquellos que hayan permanecido fieles, y porque su esperanza no habrá sido en vano. Hoy más que nunca la pregunta resuena con fuerza: ¿estamos preparados para encontrarnos con Cristo? Porque más allá de la tribulación, más allá del debate y más allá del tiempo, permanece una verdad eterna. El Señor viene pronto. Cuando los últimos acontecimientos comenzaron a cumplirse, ya no quedaban dudas. Las profecías que durante siglos parecieron distantes ahora se manifestaban una tras otra, con una precisión imposible de negar. El mundo había cambiado de forma irreversible. Las naciones hablaban de unidad, pero sus corazones estaban llenos de temor. La paz prometida se sostenía sobre control, vigilancia y obediencia absoluta. En medio de ese sistema, los fieles que permanecieron firmes eran pocos, pero su fe era inquebrantable. Ya no seguían a Dios por conveniencia, sino por convicción. Sabían que cada día podía ser el último, y aún así decidieron no renunciar a la verdad. El dolor, la pérdida y el sacrificio marcaron ese tiempo. Muchos dieron su vida sin resistencia, confiando en que la muerte no era el final, sino el umbral hacia la eternidad. Para ellos, la esperanza no estaba en sobrevivir al sistema, sino en permanecer fieles hasta el final. Y entonces, cuando la oscuridad parecía haber alcanzado su punto más alto, el cielo volvió a hablar. No con advertencias, sino con justicia. No con llamados al arrepentimiento, sino con el cumplimiento total de lo que había sido decretado. La historia humana, escrita con guerras, imperios y ambiciones, se enfrentó a su límite. Todo aquello que se levantó contra Dios comenzó a caer. El orgullo de las naciones se desvaneció y el poder humano mostró su fragilidad. Pero para quienes creyeron, este no fue un final de derrota. Fue el comienzo de la restauración prometida. Lágrimas fueron enjugadas, el sufrimiento llegó a su fin y la esperanza se transformó en realidad. Porque el mismo Dios que advirtió fue el Dios que cumplió. El mismo Dios que llamó fue el Dios que juzgó. Y el mismo Dios que permitió la prueba fue el Dios que ofreció salvación hasta el último momento. Así concluye esta historia. No como una leyenda, ni como un mito, sino como una advertencia eterna. La pregunta final no es ¿cuándo ocurrirán estas cosas?, sino si el corazón humano estará preparado cuando llegue ese día. Todo lo que has escuchado no fue presentado para provocar miedo, sino para despertar conciencia. Las profecías no existen para impresionar, sino para advertir. A lo largo de la historia, la humanidad ha ignorado las señales, no porque no fueran claras, sino porque eran incómodas. Creer siempre ha requerido más que escuchar. Ha requerido decisión. El rapto, la tribulación y el juicio no son historias aisladas, sino partes de un mismo mensaje. El tiempo es limitado, pero la gracia ha sido ofrecida. Hoy aún hay oportunidad, aún hay elección. La fe no se mide por lo que se dice,
sino por lo que se vive cuando nadie está mirando. Esta historia no termina con un punto final, sino con una pregunta abierta que atraviesa generaciones. ¿Estará el corazón humano preparado cuando llegue ese día? Porque el mismo Dios que anunció el principio, también anunció el final. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta reflexión. Lo que hoy escuchamos no pertenece solo al futuro, también habla del presente. Que estas palabras no se pierdan cuando el video termine, sino que permanezcan como un llamado silencioso al corazón. Porque mientras aún hay tiempo, la elección sigue estando en nuestras manos. Que la fe no sea postergada, que la verdad no sea ignorada y que cuando llegue ese día no nos encuentre distraídos, sino preparados. Hasta entonces, que la paz de Dios guíe cada paso.